Hace unos 3 meses atrás, un poco más, ¿no? Prediqué un sermón sido a este, pero y doy gracias al Señor porque mis hermanos preguntan, tienen inquietudes, las hacen, ¿no?, extensivas. Y eso es bueno, hermanos, porque me permite saber necesidades de la congregación. Y más aún cuando son temas vivenciales, debemos poner siempre en práctica. Y mis hermanos en la fe, miren, cuando nos salvamos, o sea, cuando Cristo entra en nuestro corazón, lo hace con un objetivo. Y el principal es guiarnos. La palabra dice que somos extranjeros y advenedizos en este mundo, que no pertenecemos a este mundo. No somos de aquí. Porque el creyente, al convertirse, cambia de mentalidad. Ya no es el mismo de antes, su mentalidad es distinta. El mundo tiene una corriente que lo lleva a la perdición. Y el cristiano, cuando se convierte, revierte ese camino, se vuelve atrás, lo que llama la palabra nacer de nuevo. Dice, he aquí yo hago nuevo todas las cosas. Nacer de nuevo. Ya no caminamos con la corriente del mundo, nos volvemos a Cristo. El Espíritu Santo habita en nosotros y nos da el poder para decir no a lo que antes decíamos sí, sin ningún problema. O sea, el creyente tiene el poder que un no creyente, por más que tenga voluntad, por más que trate, no puede. Cuando no éramos cristianos, ¿qué pasaba con nosotros? Hacíamos múltiples promesas. Voy a dejar esto, voy a dejar acá, voy a dejar el cigarrillo, voy a dejar las malas palabras, voy a dejar todo. Y éramos sinceros al pedirlo. Éramos sinceros, pero fallábamos. Porque en realidad el poder de Dios no estaba en nosotros. Nos convertimos a Cristo. Ahora sí, nunca más, por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso hace el Señor. Ahora, a diario tomamos decisiones. A diario. Y el Señor quiere que esas decisiones sean tomadas con sabiduría. No la de abajo, como dice la palabra, animal, terrenal, diabólica, sino la sabiduría de arriba. Dios nos ilumina para decidir, ¿no?, para detenernos, el Señor nos ilumina. Y para eso está su palabra. Y Dios nos habla de distintas formas cuando no queremos atender su palabra. Tiene otras maneras de hablarnos. Por ejemplo, a veces Dios nos habla con una enfermedad. Sí, a veces no nuestra, pero a veces con una persona que queremos mucho. Puede ser una hija, un hijo, papá, mamá, se enferman y hermanos, Dios toca la persona que más amamos para sacudirnos y que volvamos a su palabra. Os reitero, o nosotros mismos, una enfermedad en nosotros. Y eso, ¿no?, en tanto tiempo que no buscábamos al Señor, sinceros a la voz del Señor, no escuchábamos al Señor, en ese tiempo, ahí sí nos acordamos a leer su palabra y orar. ¿Cuántas veces a la semana leemos la Escritura? ¿Cuántas veces? Y lo pregunto más, no solamente cuántas veces, sino cuántas veces a la semana medita en la palabra. Medita en la palabra, es decir, le da vuelta a lo que el Señor dice en su palabra. ¿Cuántas veces pasa eso? Pero cuando estamos enfermos, o un pariente cercano, un papá, mamá, hijo o hija están bien enfermos, a diario leemos la palabra, a diario oramos. Entonces el Señor a veces nos habla de esa manera. También una necesidad fuerte económicamente. Sí, fuerte. Dios dice, ¿no?,
que nosotros somos mayordomos. El Señor Jesucristo, mayordomos, administradores. Pero cuando ponemos, hermanos míos, escúcheme, ¿no?, el dinero, gastamos en cosas espurias y banales, ¿no?, y de repente viene una fuerte necesidad económica. ¿Sabe qué es lo primero que marcha? Cuando hay fuertes necesidades, el diezmo. Este mes no voy a dar el diezmo por esto de aquí, esto de acá. Es lo primero que marcha, el diezmo, peor la ofrenda. Entonces, pero eso se debe, hermanos, a que estamos administrando mal, estamos gastando en cosas que no están bien, que no son altamente necesarias. Entonces, el Señor nos toca económicamente como diciendo, hey, ten cuidado, estás gastando en lo que no debes. Administra tu dinero. Sí, Señor, pero es mi dinero, ¿no? Miren, todo viene de la mano de Dios. Acordémonos de la palabra de David, de lo recibido de tu mano. Todo viene de la mano del Señor. No dice, no, es que Señor, yo soy inteligente, yo soy lindo, yo sé hacer negocios, yo he escalado. No, hermanos. No, hay muchos que son lindos, son inteligentes y no escalan. El Señor le ha dado gracia. Entonces, el Señor dice que seamos mayordomos, administradores. También puede pasar, hermanos míos, que Dios nos habla por medio de perder el trabajo. Perder el trabajo. Tenemos un trabajo y no valoramos en el trabajo hacerlo bien. O hacemos alguna cosa indebida en el trabajo y el Señor dice, te voy a quitar el trabajo. Bueno, hay bastantes maneras, hermanos, cómo nosotros podemos escuchar al Señor. ¿Sí? Las que he mencionado es cuando Dios alza la voz. Reitero, una enfermedad, una necesidad económica o perder el trabajo. Eso es cuando Dios tiene que alzarnos la voz. Porque, hermanos míos, si todos los días acudiéramos a su palabra, tuviéramos la guía, ¿no?, y a diario escuchamos al Señor y Él no tuviese que alzarnos la voz. No tuviese que alzarnos. Reitero, cuando llega una enfermedad, una necesidad económica, pérdida del trabajo, es porque Dios está alzando la voz. Nos ha estado hablando, pero nosotros no escuchamos. No escuchamos. Y eso sucede, hermano. Miren, vamos a Éxodo capítulo 14. Éxodo 14. Es el capítulo donde los israelitas cruzan el Mar Rojo. Éxodo 14. Ustedes saben, hermanos, qué duro fue para Moisés pasar tiempo con estas personas allí. Eran realmente recalcitrantes. Algunos, y eso suele pasar, se habían acostumbrado a ser esclavos. Esclavos. Y ellos no querían salir de Egipto, querían seguir siendo esclavos. No, dice, ¿para qué? Aquí somos esclavos, pero tenemos de todo, de todo. Y miren, capítulo 14, desde el verso 10 leo. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los veréis. Ahora, vamos hablando, si nosotros hubiéramos estado allí, hubiéramos actuado diferente
a los israelitas. O decir, no, yo sí, yo sí. Pero hermanos, los egipcios tenían a los israelitas como esclavos. De repente llega un hombre y les dice, dice Dios que los voy a libertar y los voy a sacar de allí. Entonces empezó el pueblo israelita a murmurar. ¿Y este hombre quién es? ¿De dónde viene este hombre? ¿Qué se cree? ¿No? Sí, este es un hebreo, es un israelita. Fue criado en todas las ciencias. ¿No? Dice la palabra que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Bueno, Moisés, digámoslo, fue criado en la mejor universidad, ¿no? Llegó a ser el segundo al mando. Esencialmente el faraón, futuro faraón, estaba en la sucesión. Mató a un egipcio por defender a un israelita. Y eso todo el currículum. Dice, hombre, que nos va a libertar. ¿Qué nos va a libertar? No, mejor nos quedemos aquí, porque allá ¿qué hay? Hay desierto. Allá no, ¿qué vamos a hacer en el desierto? Y empieza la caminata, hermanos, finalmente empieza la caminata. Faraón le dice, váyanse, después se arrepiente, Faraón los persigue, y de repente los israelitas, el mar Rojo, no había dónde más ir, y los egipcios venían armados. Tenían de frente al mar Rojo, y atrás los egipcios. Y ahí empieza la murmuración. Oye, nos hubiese dejado que muramos allá. Allá había tumbas, aquí donde vamos a morir. Despotrican contra Moisés. Hermano, Dios les había hablado a estos hombres. Dios les había hablado. ¿Sí? Les dio maná. O sea, todas las cosas que habían visto, los milagros, las plagas en Egipto, todo lo habían visto estos hombres. Dios les había hablado, pero tienen un corazón duro, incrédulo, durísimo, muy parecido al de nosotros. El Señor, cuando viene una prueba, una dificultad en nuestra vida, nos acordamos de todas las bendiciones que Dios nos ha dado, ¿no? Nos acordamos, sí, Señor, tú me diste esto, pero ahora es distinto. Nunca es distinto, porque el poder de Dios nunca cesa. Nunca cesa. Dios me sacó de allá, también me sacará de acá. Y eso es lo que los egipcios. Y Moisés le dice, no, Dios va a pelear por ustedes, Dios va a pelear por ustedes. Pero hermanos, todos estos murmuradores no llegaron a la tierra prometida. ¿Saben por qué? Lo he dicho muchas veces. Cuando un creyente se anda quejando de la vida, de sus días, cuando un creyente anda así, es porque tiene el oído cerrado a la voz de Dios. Y su fe está por los suelos. ¿Sí? Todo creyente, no importa la edad, que le encanta quejarse de todo, ese creyente está cerrando su oído a la voz de Dios. Las quejas son lo contrario a la alabanza. Dice la palabra que Dios habita en la alabanza. ¿Sí? Dios habita en ella. Por tanto, debemos tener claro eso. Si yo soy una persona que me encanta quejar, me quejo de todo y en todo, bueno, hermanos, en la fe, de seguro, escúcheme, seguro, yo no estoy, ¿no?, ni leyendo la palabra, no estoy entendiendo lo que Dios me dice, o no quiero entenderlo. Porque a veces mis hermanos piden consejo, me vienen a pedir consejos, y yo siempre trato de llevarlos a lo que dice la palabra del Señor. Pero ellos ya han tomado una decisión, y el consejo va en contra de la decisión que han tomado. Sí, pastor, pero no es mi opinión, es lo que dice el Señor. Es lo que dice el Señor, ¿no? Y hermanos, ellos ya han decidido lo que van a hacer. Vienen a pedir consejo simplemente para ver si yo estaba de acuerdo, ¿no?, con ese consejo según la palabra. Pero ya decidieron. Y después, cuando toman la mala decisión, se equivocan y empiezan, oh, porque todo me va mal, porque esta situación, porque esto, porque estoy de acá, porque estoy de acá. Y empiezan a quejarse.
Y el Padre Celestial los mira y les dice, ¿no te das cuenta? Ignoraste mi palabra. Hiciste lo que tú quisiste y ahora te estás quejando, ¿no? Bueno, verso 13, 14, 13, Éxodo. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre le veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Moisés le fue a hablar con el Señor y miren lo que el Señor le contesta. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Saben por qué, hermanos? Porque estaba viendo ya una pequeña duda en Moisés. Veía el mar allá. Sí, y con la murmuración de esta gente, todo lo que murmuraban, Moisés estaba confundido. Estaba confundido. ¿Será que el Señor quiere o no salvarnos? ¿Será eso? Y el Señor le dice, ¿por qué vienes a mí? Yo ya te dije lo que tienes que hacer. Yo ya te hablé lo que tienes que hacer. ¿No escuchas? Ya te lo dije. Di a los hijos de Israel que marchen, que crucen el Mar Rojo. Pero está todavía el agua ahí, que lo crucen. Hermanos, cuando Dios nos dice algo, hay que obedecer. Hay que obedecer. Así no veamos en el horizonte alguna solución humana, pero al Señor hay que obedecerlo. Dios abrió el Mar Rojo y el pueblo de Dios pasó como en seco, como en seco. Hace 2 años hubo un descubrimiento en el Mar Rojo. Dice, encontraron miles de calaveras en el fondo del mar. Dice, ¿de dónde? Este es un ejército. Estas noticias no se dan con mayor, porque hermanos míos, el que maneja el sistema es Satanás. Pero fue una noticia de 1 o 2 días, porque para el pueblo cristiano quisiéramos saber más. Pero lo dio un canal de prestigio, el Discovery. Encontraron allí. Dice, estas osamentas pertenecen desde miles de años en el fondo del mar. Hermanos, hay pruebas de eso. El pueblo de Israel pasó y los egipcios quisieron pasar, pero las aguas allí los sumergieron y murieron. Por eso le dijo el Señor, los egipcios que habéis visto, nunca más los veréis. Allí murieron. Allí murieron. Pero hermanos, cuando no queremos escuchar la voz de Dios, Dios les había dicho, yo los voy a sacar a libertad y les voy a dar la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Cada uno de nosotros, cuando oramos, cuando leemos la palabra, hay algo que el Señor nos dice. Hay algo que el Señor nos ha prometido. En nuestro interior hay algo que Dios nos ha dicho. Pero a veces somos tan incrédulos que aunque nos hable la palabra, no lo creemos. No lo creemos. Pero hermanos, todo creyente siente la voz del Señor internamente. Y promesas. A cada uno de nosotros nos hace distintas promesas. Lo que me dice a mí no se lo dice a usted. Eso es algo personal entre Dios y usted. Y Dios le ha dicho algo a usted. Tenga la seguridad que el Señor se lo ha dicho. Sí, hermanos, capta por el Espíritu Santo y la lectura de la palabra, lo que Dios le ha dicho, créalo. Y siga el camino que el Señor le da. Sígalo. El pueblo de Israel estaba así dudando y pobre Moisés. No le echo la culpa. Dios tenga misericordia de nosotros también. Cuando golpeó la roca para que salga agua, el pueblo tan necio. Y por eso Moisés tampoco entró a la tierra prometida. Pero hermanos, escúcheme. Lo que Dios nos dice no es que por si acaso Dios lo va a cumplir. Pero estamos escuchando al Señor. Veamos otro caso más. Vamos al libro de Josué. Veamos el capítulo 1 de Josué, uno de los capítulos más leídos de la Biblia y más nombrados de la Biblia. Vamos a leer algunos versículos. Miren,
Desde el verso 3 leo. 2, del verso 2. 1, 2. Dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les daré a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. O sea, todo eso heredó Josué. Y el verso 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vean, mis hermanos, qué promesa tan preciosa. Me pregunto, ¿puedo tomar esa promesa para mí? ¿Nosotros podemos tomar esta promesa para nosotros? Bueno, el verso 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar conforme a toda la ley. Y el verso 8 también empieza, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, la palabra de Dios. Cuando pongas en práctica la palabra, todo lo que emprendamos, todo será hecho. Dios en su palabra, Dios en su palabra dice que cuando obedecemos su voz, su palabra, todo nos saldrá bien. Y cuando usted lee la palabra todo es todo. No, todo nos saldrá bien. Pero, ¿qué? Su palabra. Es su palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro. Ahí era hasta los 5 primeros, ¿no? Hasta el Pentateuco. Pero hermanos, podemos aplicarla toda la palabra hoy día. Nunca se aparte de la palabra. Es la que nos habla, es la que nos dice, es la que nos ilumina, su santa palabra. Y Josué lo practicó al pie de la letra. ¿No? Ellos entraron y vieron enemigos, llegaron a Jericó. Jericó era un pueblo poderoso y guerrero, pero escucharon lo que venían haciendo los israelitas y tuvieron miedo. Y los israelitas, el Señor les dice, dense vuelta 7 veces, después toquen una trompeta 7 veces. Tuvieron una victoria sonada. ¿Qué? Sonada esa victoria. Capítulo 6 del libro de Josué. Leo aquí, verso 16 al 19. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Era una orden de Dios, hermanos. No toquen nada del anatema. Es que habían ídolos en oro puro, que tenían los de Jericó. Tremenda victoria.
Dios fiel a su promesa. A Josué, tremenda victoria. Pero de repente llega Israel a un pueblo pequeño, no guerrero, así insignificante. Dice, no, vamos a salir con todo, vayan un poco nomás. Y ese pueblo les gana la batalla. Ese pueblo les gana la batalla. O sea, ¿cómo es posible? Derrumbamos a Jericó y este pueblo nos vence. Y hermanos, Josué fue ante Dios. El pueblo se llamaba Ai. Este José, va ante Dios y le dice, Señor, mira lo que pasa. Leemos mejor. Capítulo 7, verso 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos? ¿Para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Mira, es que cuando nos va mal, cuando las cosas van mal, vamos hasta de manera un poco atrevida ante el Señor. Señor, ¿no soy tu hijo? Mira cómo está yendo mal, Señor. Todo lo que hago me sale mal. Hemos tenido grandes victorias. Pero de repente, en unas cosas pequeñas, empiezo a tener derrotas. Y derrotas tras derrotas. Y eso pasó con Josué. Le reclamó al Señor. Le reclamó. Y la contestación del Señor la hallamos desde el verso 10. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. ¿Qué había ocurrido? Obedecieron todos, menos una familia, Acán y su familia. Robaron de los tesoros, hermanos, que Dios le había dicho que no cojan. Robaron de allí y escondieron ídolos debajo de sus, por decirlo, carpas, ¿no? O de sus chozas. Ahí escondieron. Y salían a conversar y todo estaba bien, todo estaba bien. Se reían, vecino, ¿cómo le va? Vecino, ¿cómo le va? Todo bien. Y las derrotas. Dios le dice, ¿sabes por qué no avanzan? ¿Sabes por qué estás derrotado? Porque hay pecado. Mientras conserven el pecado allí, no van a avanzar, no van a progresar. No lo van a hacer. Por una familia, ¿no? Hermanos, pueden seguir ustedes leyendo y van a ver todo. Acán y su familia fueron apedreados, es decir, fueron muertos. Israel volvió a avanzar, volvió a tener victoria. Cuando hay pecado en nosotros y particularmente en usted y en mí, cuando hay pecado, no podemos avanzar. No podemos avanzar. Y estamos, Señor, pero yo doy mis diezmos, doy mis ofrendas, acudo a la iglesia. Sí, hermanos, pero escúcheme, siempre lo diré. Aquí en la iglesia cualquiera canta, cualquiera dirige, cualquiera predica. En la iglesia, y somos
tan buenos cristianos, tan buenos creyentes, pero es aquí. Pero donde realmente se conoce quién soy es en medio del mundo, es en mi trabajo, es en mi vecindario, en medio del mundo. Ahí se conoce quién soy. Si una cosa soy en la iglesia y otra cosa en el mundo, es decir, llevar doble vida, doble vida. Y eso es lo que estaba haciendo Acán, y le estaba dando una tremenda derrota al pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Por qué me vienes a reclamar? Le dice el Señor a Josué. Hay pecado ahí, y saquen el pecado. Y hermanos, el pecado hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Usted puede tener, como le decía un hermano la semana pasada, usted puede tener, hermano mío, porque ya tiene 3 masterados y un doctorado, y 27 años, está jovencito, y quiere otro más. Dice, pastor, pero no tengo paz, no tengo tranquilidad, no hay en mi vida una sindéresis que me marque, ¿no? Entonces le digo, ¿pero qué? Sí, pastor, yo quiero esto y este otro, ¿pero qué? Hay algo, hermano, que le está estorbando en su corazón. Hay algo. ¿Pero qué, pastor? Si yo soy una persona, dice, el pastor de mi iglesia me dice que sí, que algún demonio tengo ahí. Eso no se trata de demonio. Hay algo que usted está escondiendo, hermano. Hay algo que solamente entre Dios y yo. Y él se quedó un rato pensando, no, hermano, si quiere, no me lo diga. No hay problema. Yo no tengo por qué saber que está escondiendo usted, pero eso que está escondiendo, vaya delante de Dios y pida perdón y vuélvase a ese pecado. Deshágase de eso, porque mientras lo tenga allí, usted puede tener todo a su alrededor. Puede tener todo, pero ese pecado no lo dejará en paz. No le dejará tener paz, porque sus títulos no dan paz. Cristo sí, Jesús sí. Dice el Señor, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Creen en Dios, creen en mí. O sea, son palabras del Señor. El creyente que no tiene paz es porque algo guarda en su corazón. Hay un pecado que está guardando allí. Y escúchenme, hermanos, aquí se trata de una familia como el pueblo de Israel. Pero a veces los padres cristianos en la familia admiten el pecado de sus hijos, lo toleran y a veces lo incentivan. Entonces, en una casa de creyentes, hermanos, escúcheme, usted es un sacerdote, usted es un pastor, y usted debe cuidar que las cosas en su casa marchen de la mejor manera. O sea, es una obligación en el Señor, porque mientras a nuestros hijos les permitamos hacer cosas contra Dios, hermanos, siempre vamos a tener preocupaciones. Ay, la enfermedad, mal económico. Y diremos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Mira para adentro. El problema no está en mi voluntad, está en lo que estás haciendo o permitiendo hacer. El pecado es enemigo de Dios. Dios aborrece el pecado. Dios lo odia el pecado. Y peor cuando el pecado está en sus hijos, porque el pecado hace daño. Hace daño a mí y a los que me rodean. Hace mucho daño. Eso pasó con Acán. Así que mis hermanos en la fe, el Señor Jesús dice en Mateo capítulo 13, voy a leer aquí desde el verso 14 y 15 leo. Mateo 13, 14 y 15 dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Esa palabra de oyen pesadamente, estaba viéndola investigándola en el original.
Y la palabra ahí, oyen selectivamente. Escogen lo que obedecen y lo que no obedecen. ¿Sí? Leen la palabra de Dios y eso no les conviene. Y lo que les conviene, eso sí lo ponen con resaltador. Qué bonito este versículo, qué lindo este versículo. Y lo que no les conviene, no lo leen o lo pasan por alto. Entonces, cuando dice, oyen pesadamente, oyen selectivamente. Escogen qué creer y qué no. Usted puede escuchar este mensaje y va a escucharlo y dice, esto está bien, esto me gustó, esto no me gustó. Pero hermanos míos, yo estoy predicando de la palabra, no mi opinión, es la palabra del Señor. Y Hebreos, capítulo 4 de Hebreos, fíjense hermanos míos, leo aquí primero el verso 7. Otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Un creyente puede endurecer el corazón, sí, endurecerlo. Dice, Señor, eso dice tu palabra, pero estamos en otros tiempos. Este es otro tiempo, no es como antes. Hermanos, la palabra de Dios es ayer, hoy y siempre. ¿Saben cuándo la palabra del Señor se terminará? Cuando el último de los creyentes vaya al cielo. Allí no vamos a necesitar más de esta palabra, porque ya estaremos ahí con la palabra, el verbo de Dios, habitando con él para siempre. Pero escúcheme, hermano, como dice aquí, ¿no? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No sea de los que escoge qué creer y qué no creer. Porque la palabra de Dios es tan importante para usted y para mí. Es tan importante como lo dice el versículo 12. El verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Miren la importancia de la palabra. Dice, discierne los pensamientos, o sea, las decisiones. Si vamos a tomar una mala decisión, la palabra de Dios, hermano, entra y nos hace ver que es una mala decisión. Si tenemos malas intenciones en nuestro corazón, bueno, la palabra de Dios saca esas malas intenciones, nos da poder y nos limpia esas malas intenciones. Eso es lo que dice aquí el autor sagrado. Es tan importante para el creyente la palabra como lo fue para Josué. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero nunca se aparte de ti este libro. Nunca. Porque es la voz de Dios hablándonos diariamente. Lo digo desde mi persona en el Señor. ¿Cuántas veces me he equivocado por ignorar la palabra? ¿Sí? Ahí yo digo, con todo lo que pasa ahora, creo que la mitad de Guayaquil no la conozco. Si me mandan allá al fondo, yo no sé dónde estoy, ¿no? Porque Guayaquil es inmenso, se ha hecho inmenso en estos 20 últimos años sobre todo. Me pierdo ahí, me pierdo. Usted sin la palabra está perdido. Sí, usted es un creyente, es un hijo de Dios, es una hija de Dios, pero si no a diario lee la palabra y la medita, usted es un creyente que es como un ciego que está andando en la calle y cualquier rato lo atropellan. Lo atropellan. Eso, mis hermanos, ¿no? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice que entra hasta partir el alma y el espíritu. Eso solamente es la palabra del Señor. ¿Qué lugar ocupa la voz de Dios en su vida, mi hermano, mi hermana? ¿Son de las personas que se quejan por todo? Usted no está obedeciendo la palabra.
ni oyendo, peor obedeciendo. Y Santiago, carta es Santiago, capítulo 1 de Santiago, versos 19 al 22. Santiago 1, 19 a 22, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mira, dice la Escritura que para que nosotros comprendamos la palabra hay que liberarse de todo mal pensamiento, de toda malicia, de toda suciedad. Así es. ¿Cómo me libero de eso, pastor? Bueno, mis hermanos, siempre antes de leer la palabra, arrodíllese y concéntrese en el Señor y pide la intervención de Dios en lo que va a leer. Límpiese de todo. Ahora sí, después de eso, ¿no?, lee la palabra. No solamente diga, me he leído las palabras de Dios, la Biblia, por lo menos en mi vida unas 20 veces me la he leído. ¿Y de qué sirve si no lo practica? Dice, pero sed hacedores y no tan solamente oidores, engañándoos, porque a Dios no, a Dios no, engañándoos a vosotros mismos. A mis hermanos, qué cosa más hermosa. La palabra de Dios nos saca del engaño, nos saca del mal camino y nos advierte de no ir por allá. Es la palabra de Dios. ¿Acaso no es suficiente motivación para leerla a diario? ¿Meditarla a diario? Sí, hermano. Miren, Dios nos ama. Nunca nos ha dejado solos. Tenemos el Espíritu Santo. Pero si no nos interesa pasar tiempo leyendo su palabra, meditando en ella, no nos va a ir bien, hermanos. Vamos a tomar malas decisiones. Vamos a estrellarnos con cualquier cosa, cualquier mala decisión. Por eso, Jesús murió para que usted crea en Él. Y Él dejó su palabra. Su palabra. Y termino con el Salmo 19, mis hermanos. 19, Salmo 19. Leo los versos 17. 7 al 11. Salmos 19. 7 al 11. Y está hablando aquí de la palabra de Dios. Y dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. Y miren esta hermosa promesa: en guardarlos hay grande galardón. En hacer la palabra, obedecer ella, hay grande galardón. Es decir,
gratificación del Señor. Del Señor. Deje de quejarse. Alabe al Señor. Alábelo. Diga, gracias al Señor. Alábelo, no se queje. Vuelve hacia el Señor a escuchar su palabra. Decirle, Señor, no quiero ser un oidor, quiero ser un hacedor de ella. Y va a ver cómo, hermano mío, mi hermano, mi hermana, va a ver cómo su vida vuelve el gozo, vuelve la felicidad, vuelve la alegría, vuelve la luz. Tenga la seguridad que el que está hablando no lo dice simplemente porque está aquí escrito, sino porque es mi experiencia. La palabra de Dios, nada puede sustituirla. Es indispensable, indispensable para aquel que quiere andar en los caminos del Señor. Siempre victoria, siempre en victoria. Que Dios le bendiga, hermanos.